Muy buenas tardes a todos. Les damos las gracias nuevamente por conectarse o por ver desde la página de la Cátedra de la Facultad de Bioética, de la Cátedra de Biótica Clínica de la Facultad de Bioética, esta sesión del mes de marzo correspondiente a nuestro proyecto de Food for the Brain. Recordemos un poquito que son sesiones breves en donde explicamos diversos temas, especialmente de bioética clínica, pero particularmente también podemos abrir la discusión para otras cuestiones, como es el caso el día de hoy, que tenemos a una invitada que nos ha honrado con su presencia. Tenemos a la maestra Patricia Hernández Valdés, quien nos va a platicar acerca del tema autonomía como un máximo ético para el 2020. Voy a permitirme presentar una semblanza curricular de la maestra Patricia Hernández. Ella es egresada de la Universidad Anáhuac México Norte, donde recibió el grado de licenciada en psicología con mención honorífica. Es maestra en bioética por la Universidad Anáhuac México, en donde también realizó estudios de especialidad en estudios en bioética y actualmente es doctoranda en bioética aplicada en la Universidad Anáhuac México. Asimismo, ha cursado diversos diplomados, como por ejemplo la aplicación de la bioética en los servicios de salud, imprescindibles de la filosofía, terapia médico-familiar y noviazgo y sexualidad. La maestra Patricia Hernández está certificada como perito en psicología jurídica por el Instituto Nacional del Desarrollo Jurídico. Así también la maestra ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales y cuenta con diversas publicaciones en artículos tanto de difusión como en revistas arbitradas e indizadas. Actualmente ejerce como investigadora de la Cátedra Interdisciplinaria de Infertilidad Margarita Lamas de Abad de la Universidad de Anáhuac, México. Es directora de atención en procesos psicológicos del Instituto Mexiquense de Justicia Restaurativa, gerente del área de servicios periciales especializados de MASBA Abogados y colabora en programas de extensión en el Centro Educativo de Estudios Superiores. Maestra Patricia, para nosotros es un honor que nos acompañe con su presencia y con mucho gusto la escuchamos. Le cedo la palabra en estos momentos. Gracias. Muchas gracias, querida Marieli. Muy contenta de poder participar en este gran proyecto llamado Food for the Brain, en donde, bueno, en efecto, el día de hoy no será una excepción que tratemos un gran tema que yo nombré de esta manera, que a continuación les voy a mostrar. Autonomía máximo ético del 2020. Es una realidad, sin duda, que estamos frente a un tema de relevancia actual, debido a una serie de fenómenos tanto culturales como económicos, sociales y políticos. Entonces es por ello que la importancia de este tema es fundamental, como ya mencioné. Alguna de las cuestiones importantes es tomar en cuenta estas situaciones que estamos viendo en pantalla. Grandes temas como objeción de conciencia por parte, sobre todo, y en la legislación actual, todo el personal de salud, la presencia de una enfermedad terminal en una persona y, bueno, que esto limita muchas veces la toma de decisiones, pero sobre todo limita nuestra visión de ese paciente como persona frente a esta situación tan específica. También la situación de las personas con capacidades cognitivas disminuidas, que voy a hablar un poquito más adelante sobre el tema. También la terminación de la vida de la persona no nacida, el consentimiento informado y la presencia de documentos como lo es las voluntades anticipadas. Aquí evidentemente la autonomía es el tema principal, es el tema toral para el análisis interdisciplinario. Entonces, bueno, primero lo más importante es darnos cuenta que aunque es un tema de relevancia actual, muchas veces pareciera que estamos frente a un fenómeno subjetivo, un fenómeno que no tiene guía u orientación. Sin embargo, existen definiciones tanto éticas como antropológicas en las cuales estas pueden servir sobre todo de base para darnos cuenta qué es lo que tenemos enfrente cuando observamos algún fenómeno social que tiene todo que ver con la autonomía y que está íntimamente relacionado. Entonces, lo primero que hay que entender es que la autonomía es una facultad. Esto significa que se encuentra dentro de una serie de funciones ejecutivas en donde la persona necesita desde luego esta concepción de realidad social y realidad individual para poder ejercerla.
Posteriormente tenemos que también tiene que ver o está íntimamente relacionado con un acto de elección, es decir, una capacidad de toma de decisiones, ¿no? La capacidad hablando de que la persona puede y pues, cuenta con todas las condiciones necesarias para tomar estas decisiones y sobre todo la competencia. La competencia se refiere ya más en un ámbito jurídico a esta observación de capacidad por parte de una persona en un momento dado. Entonces, Bouchoms ya nos habla acerca de los elementos de la autonomía, que en primer sentido son la intencionalidad, es decir, un acto de la voluntad para cumplir un objetivo, el conocimiento que es fundamental, es decir, la capacidad de obtener toda la información necesaria que debe de ser, por supuesto, oportuna y completa para que la persona pueda tomar una decisión y que esta voluntad o este acto se ejerza sin un control externo, es decir, sin un tipo de coacción específica por parte de un agente que se encuentra fuera de la persona. Algo importante a mencionar es que el principio de beneficencia, como bien lo señalo aquí, es inseparable del de autonomía. Son dos principios fundamentales, éticos y bioéticos, que de manera necesaria están interrelacionados. Es decir, no se puede hacer el bien a otro en contra de su voluntad. Esto es muy, muy importante, sobre todo cuando hablamos en temas de salud, ¿no? Tanto salud física como salud mental, entendiendo desde luego lo que nos indica la Organización Mundial de la Salud como un fenómeno de salud de manera integral. Aunque sí estamos obligados a no hacerle el mal, que pues es uno de los máximos éticos que existen en la actualidad. Ahora bien, es importante no limitar las acciones de otros y ofrecer información. Nuevamente repito, tiene que ser completa y sobre todo entendible para la persona para favorecer una toma de decisiones autónoma. Aquí es cuando intervienen elementos como la interdisciplina para poder ejercer la autonomía desde un punto de vista integral. Es importante que para que nosotros podamos reconocer el derecho a la persona, del derecho de una persona a ser autónomo, se le brinde la cantidad de información necesaria en el momento oportuno y de la forma correcta. De lo contrario, creo que sí estaríamos sin duda coartando su libertad de ejercer la autonomía. Ahora bien, como ya les comentaba, aunque parece un tema muchas veces subjetivo, sobre todo en la actualidad cuando hablamos de grandes fenómenos sociales, existen concepciones tanto antropológicas como jurídicas y desde luego filosóficas y psicológicas que nos enmarcan lo que significa este término para que nosotros podamos ejercerlo de manera libre y sobre todo de manera benéfica, ¿ok? Entonces, hay que comprender que la capacidad de tomar decisiones siempre posee un carácter ético y jurídico. Ahora, como se observan en muchos eventos en la actualidad, sin duda existen muchísimas actuaciones y muchísimas decisiones que con su peso ético y jurídico respectivo pueden generar un encuentro entre estas disciplinas. Es decir, hay muchas cuestiones sociales que sí son éticas, pero no son legales y viceversa. Muchos actos que en pro del ejercicio de la autonomía, por supuesto, pueden caer en alguna situación jurídica importante, pero que sí cumplen con los requisitos de un acto humano que es ético como tal. Entonces, es por eso que el siguiente punto se refiere que hay que comprender que al tomar cualquier decisión de manera inmediata o de manera ideal, se asume un resultado que esto pues va de la mano con la responsabilidad de las acciones propias del ser humano. Sin embargo, es una responsabilidad para uno mismo y para con los demás. No se limita uno de lo otro. Digamos que viene completamente de la mano para que nosotros podamos realmente ejercer una autonomía. Es decir, la autonomía no se coarta como tal únicamente para el individuo. Hay que entender que todas las repercusiones sociales, económicas, históricas incluso, pues tienen que ver con lo que estamos decidiendo y con lo que estamos asumiendo en un momento dado. Ahora bien, digamos que el discurso social actual se refiere muchas veces a las decisiones que hay que tomar sobre el propio cuerpo. Desde alguna cuestión, no sé, como a lo mejor el aborto, hasta cuestiones que tienen que ver con la finalización de la propia vida. En este sentido, lo más importante es debatir que estamos pues ejerciendo una decisión sobre
lo más preciado que tiene el ser humano, que es la cuestión corpórea. Porque de lo contrario, en cuanto nosotros pues decidimos que se finaliza alguna cuestión que tiene que ver con nuestro cuerpo, desde luego también estamos limitando su expresión y la propia libertad. Otro ámbito u otra cuestión importante para tomar en cuenta es esta idea principal de que todos somos vulnerables en algún momento dado de nuestras vidas y que en este momento es la autonomía, sí, un máximo ético, pero un máximo ético que es importante que escuche también otras cuestiones y que no se coloque como lo fundamental o lo imprescindible de la persona, porque claro que hay otras cuestiones que son de igual importancia y que tienen que ser tomadas en cuenta en todo momento, sobre todo cuando estamos tomando una decisión importante que, vuelvo a insistir, tiene que ver con nosotros mismos, pero también con los demás. Entonces, bueno, importante, algo que sí quiero mencionar, es que este tema de la vulnerabilidad, pues hace referencia al riesgo en el que todos podemos caer por una situación en particular y que es por eso que hay que conocer a fondo y no suponer que porque nos encontramos a lo mejor en una situación socioeconómica, cultural o educativa de alguna manera privilegiada, pues no podríamos caer en un cierto tipo de riesgos. Hay que recordar que desde esta concepción integral de la salud hay cuestiones físicas que escapan a todos estos elementos que acabo de mencionar y que desde luego nos ponen en un riesgo de manera inminente. Ahora bien, así como trato nuestro título del tema de la sesión del día de hoy, pues yo les coloco aquí una serie de cuestiones que tienen que ver pues, con el año en el que estamos, este 2020, en donde nos encontramos con elementos como la enfermedad por coronavirus, por ejemplo, la legalización de la marihuana en México y todas estas actuaciones jurídicas que se están llevando a cabo para este fin. Yo les coloco aquí como otro punto importante la penalización del aborto, que bueno, nada más hacer nunca está de más hacer mencionar lo siguiente, no es despenalización como tal, se cambió el tipo penal del aborto, pero pues sigue estando penalizado, así como ya lo conocemos, pero bueno, comúnmente se llama o se le llama desde el punto de vista social despenalización. Y la toma de decisiones en situaciones críticas. Yo traigo dos ejemplos particulares que me gustaría explicar y analizar con base en la información que les muestro para que podamos sobre todo ejercer un criterio ético que sí va de la mano con la legalidad, pero bueno, atendiendo a todas las características de la ética en función de que es universal, perenne, atemporal, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos temas que yo les acabo de mencionar, desde luego, pues surgen a partir sí de la autonomía, pero también de la libertad. Entonces, entendiendo estos dos constructos como algo que se ejecuta a través de la vida de la persona, que esto, bueno, desde luego es importante mencionarlo para cuando tratamos temas como aborto y eutanasia. Entonces hay que entender que la libertad es la condición de hacer lo que dicta la voluntad. Es un ejercicio entonces de la voluntad y da la oportunidad de decidir por uno mismo. En este sentido, la autonomía es una capacidad, como ya les mencioné, pues, entendiendo a una facultad del individuo, de actuar con criterios propios y de autodirigirse, de tomar decisiones sobre sí mismo. Implica, desde luego, como también ya lo mencioné, responsabilidad y una situación auténtica de respeto a los demás y también de la misma persona. Entonces, estos dos términos se interrelacionan de una manera esencial para mostrarnos que somos libres porque tenemos la capacidad de ser autónomos. Ahora bien, estos términos que les acabo de mencionar nos llevan a algo muy, muy importante que se está dando en nuestro país en pro de una libertad que se ha fundamentado como un derecho humano y sobre el cual pues se han generado bastantes debates para hablar de otros grandes temas. Yo les pongo como ilustración el tema del consumo de cannabis en diferentes ámbitos, ¿no? Tanto en el ámbito de tratamiento para algunas enfermedades y en el ámbito lúdico, que es en donde, pues bueno, ya hemos tenido ahí un par de amparos en los años pasados para que ciertas personas particulares pues puedan hacer uso de esta sustancia de manera para ellos legal en cuanto a la recreación, ¿no? Propia de su personalidad. Entonces, el libre desarrollo de la personalidad se refiere al reconocimiento que les
estado base de la facultad, nuevamente tenemos esta palabra que tiene todo que ver con las funciones ejecutivas de la persona, para ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que en este sentido, pues la ley permite ciertas situaciones bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. Y bueno, jalando un poquito en este sentido el tema de la libertad, pues nos estaríamos dando cuenta que estaríamos en un momento negativo de la misma, en donde no se rechaza, pero sí hay un previo ejercicio normativo que impide la realización de un acto jurídico específico y que, como ya les mencionaba, bajo ciertos requisitos específicos, pues se permite a una persona, ¿ok? La finalidad de este principio jurídico es desde luego la realización personal de cada individuo, de la especie humana, justo como éste lo decide, ¿ok? Algo importante que hay que entender es que pues la autonomía o la libertad, como cualquier otro derecho, desde luego, no es completo porque tiene sus propias limitaciones. Y la primera limitación importante es, por supuesto, los derechos de las otras personas y el orden público. Creo, desde luego, que es muy importante hacer este tipo de aclaraciones porque muchas veces se piensa que este tipo de elementos fundamentales son completamente absolutos. La realidad es que no lo son. Siempre es muy importante que nosotros comprendamos y tengamos a la mano estas limitaciones para poder abrir estas discusiones o estos debates sociales y que se configuren o se respeten los elementos éticos de estos grandes temas. Entonces, continúo haciendo esta reflexión. Todos estos tópicos, por supuesto, tienen un impacto muy, muy importante en el derecho a la protección de la salud, en el bienestar de manera integral, biológico, psicológico, social y espiritual. A mí me gusta separar un poquito este ámbito espiritual, porque aunque claro, está íntimamente relacionado con el aspecto psicológico, muchas veces no se aborda, ¿no? A lo mejor por miedo, cuestiones propias de las personas que están estudiando el fenómeno, pero creo que es muy importante separarlo para que de esta manera se pueda abordar de manera pues obligatoria, se pueda explorar y se le dé un espacio a la concepción de la persona cuando se analiza su situación. Con esto, únicamente analizando estas cuatro dimensiones del individuo, se puede dar pie al reconocimiento de la dignidad humana, sobre todo entendiendo el valor simbólico de ciertas cuestiones. Yo pongo como ejemplo esta situación de usos y costumbres que se da muchísimo en nuestro país para ciertos aspectos y pues lo enlazo con la diapositiva pasada que tiene que ver con la legalización del consumo de marihuana en cuanto al uso lúdico. Como saben, pues existe en nuestro país o este principio de usos y costumbres en donde a ciertas comunidades indígenas se les permite el consumo de ciertas sustancias psicoactivas, en donde, bueno, el desarrollo de su espiritualidad va muy de la mano con este fenómeno. Entonces es por eso que hay que entender también cómo va de la mano con este tema, este fenómeno de la discriminación. Yo les coloco en esta diapositiva algo muy importante. Mientras los discursos oficiales aseguran que la discriminación no tiene lugar en ningún ámbito, lo cierto es que sí, y creo que todos los hemos visto de alguna manera o de otra. Desde luego basta observar la situación a la que son expuestas las personas, por ejemplo, con discapacidad, con alguna discapacidad o con alguna enfermedad terminal. Estos son precisamente los dos ejemplos de los que yo hablo a continuación y les tengo, bueno, nada más para que lo podamos reflexionar de manera ya personal al terminar esta presentación. Primero, un comunicado de prensa en donde la Suprema Corte declara inconstitucional la prohibición de que las personas con discapacidad intelectual se casen. Y esto se dio en enero del 2020 en el estado de Guanajuato. Y aquí tengo a continuación también este fenómeno pues tan importante que también se ha discutido muchísimo hoy en día con respecto a los pacientes terminales, en donde sí se hace pues un llamado muy importante a que las personas puedan tomar decisiones
cuando se encuentran en esta etapa de su vida y esta necesidad de no sufrir de más, que es a lo que mucha gente le tiene, pues este miedo le genera esta ansiedad básica del sufrimiento hacia la terminación de la vida, del dolor, del gasto que puede generar pues su estado para con sus familiares, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde mi punto de vista, sí se han perdido un poquito otras situaciones, como lo coloco, a tomar en cuenta, ¿no? Primero el autocuidado, la responsabilidad y este famoso pensamiento mágico que sobre todo sí me gustaría mencionar que ocurre mucho en nuestro país con respecto a la salud física. Muchas veces se piensa que teniendo estos grandes fenómenos, ¿no? Como diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, la persona se cuida tomando a lo mejor sus medicamentos y ya está, ¿no? Asiste a sus citas médicas, pero no se hace responsable de su propio cuerpo, de cuestiones como alimentación, ejercicio, consumo de alcohol, consumo de tabaco, etcétera, etcétera. Creo que esto es fundamental. Y bueno, repito, siempre es muy importante ligar este tipo de temas con la autonomía. De lo contrario, estamos aislando un supuesto ético, que aislado sí sería pues un supuesto que no tendría ninguna base, y no se toman en cuenta todos estos fenómenos que, si se fijan, tienen que ver con la responsabilidad de la persona, que es lo más importante a tomar en cuenta en la autonomía, no únicamente pues realizar este tipo de acciones o tomar este tipo de decisiones sin visualizar las consecuencias. Y eso también tiene mucho que ver con el juicio de realidad de este tipo de situaciones, ¿no? El hecho de anticipar las consecuencias, poder hacernos responsables y, por supuesto, pues actuar siempre de algún modo u otro. Entonces, para más o menos para ya ir finalizando la presentación, lo más importante en la toma de decisiones, haciendo uso de la autonomía, es precisamente ubicar el nivel cultural de la persona o de la población cuando estamos hablando de toma de decisiones autónomas, por ejemplo, en el consumo de marihuana en nuestro país de manera lúdica. Pues creo que ahí sería muy prudente darnos cuenta de cuál es la capacidad cultural de recibir y de recoger, pues, este tipo de decisiones jurídicas. ¿Qué podría pasar con un país en nuestra situación cuando se generan este tipo de permisividades? También ubicar, por supuesto, el desarrollo o el estatus económico para poder absorber todas las consecuencias de esa toma de decisiones. Aquí reitero, el grado de conocimiento del fenómeno o de la decisión que se está tomando estratégica y la relación que tiene la ética con la legalidad, como también ya les mencioné, muchas veces no todo lo ético es legal y no todo lo legal es ético. Yo creo que bastaría con pues dar un vistazo un poquito con estas situaciones históricas que se han dado, en donde cierta toma de decisiones han sido 100%, si no éticas, morales, es decir, aceptadas en un tiempo determinado, en una situación determinada, que incluso han sido legales también, permitidas en las jurisdicciones de ciertos países o de ciertas zonas del mundo, pero pues para nada han sido éticas esas decisiones y creo que lo más importante es darnos cuenta que en este sentido la ética siempre se interpone, siempre se hace presente y genera que los individuos tiendan al bien. Y por último, las estrategias contingentes de esta toma de decisiones tan importante que llevamos a cabo en ciertos fenómenos culturales. Y bueno, sí me gustaría dejar como reflexión la importancia que tiene hablar de este tipo de temas, sobre todo pues en este año tan importante, que creo que ha sido trascendental. Se han tomado decisiones políticas, sociales, económicas de toda la población mexicana y sí es fundamental pues analizar todos estos aspectos, sobre todo el de la responsabilidad y el de la interacción que tiene el ser humano con la sociedad. No estamos aislados para nada, de tal forma que pudiéramos decir, bueno, somos autónomos y pues es mi autonomía, es mi decisión y pues a quien afecte casi casi que no importa. La realidad es que, como ya lo mencioné también, ningún derecho es absoluto, hay que comprender este tipo de limitaciones y sobre todo ubicar que el fin último es desde luego hacer el bien en este sentido. Muchas gracias, maestra Patricia Hernández. La verdad es que su exposición ha sido brillante en lo referente a cómo entender mejor el principio de autonomía en bioética y sobre todo entenderlo para poderlo aplicar en los ámbitos en los que
Usted nos ha mencionado algunos que ya nos estamos enfrentando a ellos, pero definitivamente en la toma de decisiones diarias me parece muy importante rescatar esta capacidad que tenemos para decidir, pero para decidir en base también a nuestra conformación como personas y en orden al bien que nos dirigiría, al cual nos dirigiría la ética. Entonces, me parece que unir la autonomía con una reflexión ética, que es lo que usted ha hecho en esta presentación, es un aspecto muy relevante, muy actual, muy urgente para seguir reflexionando y además lo ha hecho magistralmente y muy claramente ha especificado los puntos de debate y los puntos de inflexión entre la libertad y la autonomía. Así que, pues, le agradecemos mucho que nos haya acompañado, que su tiempo, su disposición, su profesionalismo para la preparación de esta charla. No sé si por parte de las personas que están conectadas hay alguna duda. Si la hubiera, en estos momentos la pueden hacer directamente abriendo su micrófono. No, me están indicando por el chat que no tenemos ninguna pregunta. Muy bien, pues entonces únicamente recordarles y recordarle, maestra Patricia Hernández, que el día de mañana ya estará esta plática subida en la cátedra de la en la cátedra de bioética clínica de la Facultad de Bioética, en el proyecto Food for the Brain. Les recordamos que ya tenemos un repositorio de temas muy variados que ustedes pueden revisar con este tipo de formato, pláticas de 20-25 minutos sobre varios temas y que esperamos que les puedan servir. Igualmente les recordamos que pueden hacernos llegar sus sugerencias de temas o sus inquietudes al correo electrónico bioetox@gmail.com. Sin más, por ahora, maestra, muchas felicidades por su charla. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto. Ya la estaremos molestando más adelante. Muchas Claro que gracias y buena tarde a todos. Buena tarde, maestra. Gracias. gracias, encantada de estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.